Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la práctica número 15, que lleva por nombre Encoder de cuadratura. Antes de explicar el propósito de esta práctica y analizar el circuito propuesto, voy a explicar a grandes rasgos el funcionamiento de un encoder de cuadratura. Un encoder es un dispositivo electromecánico rotativo que tiene en su interior un disco ranurado y una serie de sensores ópticos. En el momento en que el encoder gire, las señales de los sensores ópticos se verán interrumpidos por el disco ranurado, generando a su salida una serie de señales cuadradas. El encoder de cuadratura tiene al menos dos sensores ópticos, generando dos señales cuadradas desfasadas entre sí. Aquí es donde viene el truco. Cuando el encoder gira en un sentido, una de las señales estará adelantada respecto a la otra. Cuando el encoder cambie de giro, la señal que estaba adelantada ahora se retrasará. Este efecto nos permitirá conocer el sentido de giro del encoder y poder hacer conteos incrementales y decrementales del sistema en donde lo estemos implementando, ya sea las articulaciones en un robot o bien para conocer las posiciones X, Y o Z en una fresadora o para medir distancias mediante un odómetro. En estas imágenes podemos ver cómo se genera el desfasamiento de ambas señales, de la señal A y señal B. Esto, como ya habíamos comentado, nos permitirá conocer el sentido de giro del encoder de cuadratura. Y aquí es donde está el truco. Uno de los sensores lo utilizaremos como interrupción externa en nuestro microcontrolador, mientras que el otro será una simple entrada digital hacia nuestro microcontrolador. Cuando el encoder gira en un sentido, la señal B se encuentra atrasada respecto a la señal A, mientras cuando gira en sentido antihorario, la señal B se encuentra adelantada respecto a la señal A. La señal B la vamos a utilizar como interrupción externa, como lo comentamos, y la señal del sensor A nos servirá para conocer el estado al momento de que se genere la interrupción. Por lo que, cuando se genere la interrupción en el sensor B, si la señal A tiene el valor de 1, quiere decir que está en un sentido de giro. Cuando la interrupción del sensor B se genere, si el estado del sensor A es 0, quiere decir que está girando en sentido opuesto. El estado del sensor A nos determinará el sentido de giro de nuestro encoder. Por programa preguntaríamos, si el sensor A es igual a 1, vamos a hacer un incremento. Si el sensor A es igual a 0, entonces vamos a hacer un decremento. O bien, podemos determinar el sentido de giro, horario o antihorario. Ahora sí, analicemos el propósito de nuestra práctica. El propósito de la práctica es diseñar un programa que controle el giro de un motor de corriente directa y a su vez realice la lectura de pulsos generados por un encoder de cuadratura para determinar su giro. En nuestro circuito tenemos un display, una LCD, en la cual visualizaremos los pulsos generados por el encoder, los pulsos tanto incremental como decremental. Además controlaremos el sentido de giro de un motor y para ello utilizaremos un driver como elemento de control. Este motor tiene acoplado un encoder, la cual genera las dos señales A y B que ya habíamos comentado. Una de estas señales va a estar conectada a una de las interrupciones, mientras que la otra señal va a ser una entrada digital hacia el Arduino. También tenemos un botón pulsador. Este botón pulsador se encuentra conectado a la otra interrupción. Cada vez que presionemos, cambiará el sentido de giro de nuestro motor y a su vez la variación de las señales del encoder. A nuestro Arduino mandaremos dos señales que se encuentran en el pin 7 y en el pin número 6 que van conectados al driver. Estas señales alimentan a nuestro motor a través de un puente H que se encuentra dentro del driver y a su vez esto controlará la polaridad para precisamente poder hacer el cambio de giro. Para que gire nuestro motor, estas señales deben ser 1 y 0,
para que gire en un sentido. Para que se gire en sentido opuesto hay que cambiar de estado, 0 y 1. Vayamos a nuestro programa. Vamos a configurar primeramente la pantalla LCD. Agregamos librería y configuramos los pines y el objeto de nuestra LCD. Vamos a declarar de tipo entero una variable llamado SA, haciendo referencia al sensor A, que se va a encontrar en el pin número 5 de nuestro Arduino. Esta será la entrada digital del sensor. A su vez vamos a declarar una variable que es la que se encargará de hacer el conteo incremental o decremental de la lectura de nuestro encoder. Vamos a declararlo tipo long, que nos permita almacenar una mayor cantidad de valores. Una variable i que iniciará en 0. Vamos a declarar además dos variables de tipo entero que harán la función del control del encendido de nuestro motor y cambio de giro. Llamaremos M1 que tendrá un valor inicial high y un M2 que tendrá el valor low. Con esto controlaremos el motor. Como ya les había comentado, esta configuración nos permitirá que el motor gire en un sentido. Para que cambie de sentido, M1 lo tenemos que cambiar a low y M2 a high. Con esto lograremos que cambie de giro. Además declararemos otra variable con el nombre valor. Y esta variable nos permitirá almacenar la lectura del sensor SA. Y SA lo tenemos en el pin número 5. Vamos a programar nuestras interrupciones. De interrupción 0 vamos a llamarlo giro. Esta nos llevará a una subrutina que hará precisamente el cambio de giro de nuestro motor y lo activaremos a través de un flanco de subida. Configuraremos otra interrupción, que es donde se encuentra nuestro sensor B, y es precisamente la que entrará a la subrutina para determinar si es un conteo incremental o decremental. De igual forma lo activaremos mediante flanco de subida. Vamos a configurar los pines digitales que utilizaremos. Una de las salidas de nuestro driver que va para nuestro motor se encuentra en el pin número 7 y es salida digital. El siguiente pin es el 6 y de igual forma es salida digital. Tenemos un sensor del encoder de cuadratura que es el estado que vamos a leer. Si ese valor es 1, el conteo es incremental. Si es 0, el conteo es decremental.
es SA, que se encuentra en nuestro pin número 5. Y esta es una entrada digital. Vamos a configurar nuestra pantalla LCD. Para nuestra pantalla LCD, lo primero que vamos a hacer es inicializarlo, mostrar un mensaje inicial, hacer un salto de línea, poner otro mensaje. Eso va a estar por un lapso de tiempo y posteriormente limpiamos pantalla. En nuestro programa principal vamos a posicionar nuestro cursor en la primera fila de nuestra pantalla LCD. Para imprimir un mensaje. Posteriormente damos un salto de línea imprimimos el valor de la variable i e imprimimos una serie de espacios para eliminar el ruido del conteo numérico. Por último, imprimiremos en las salidas digitales de nuestro motor los valores de los estados de las variables M1 y M2. En nuestro loop se estará mostrando en la primera fila la palabra encoder, en la segunda el valor del conteo, tanto incremental o decremental, según sea el caso, y estaremos imprimiendo constantemente los valores M1 y M2 a los pines 6 y 7 para nuestro motor. De inicio tenemos M1 high y M2 como low, por lo tanto va a estar encendido y girará en un sentido. Vamos a programar nuestras interrupciones. La subrutina de interrupción que llamamos giro, esta se encargará de hacer precisamente el cambio de giro del motor conforme presionemos el botón pulsador. Vamos a cambiar de estado las variables M1 y M2 y lo vamos a hacer a través de las siguientes instrucciones. M1 va a ser diferente del valor que tenga M1 en ese instante. M2 va a ser diferente del valor que tenga la variable M2 en ese instante. Eso quiere decir que si M1 vale high, ahora va a valer low. Si M2 vale low, ahora va a valer high. Por lo tanto va a ser el cambio de lógica y por lo tanto el cambio de giro de nuestro motor. Vamos a programar la otra interrupción, que hará la función de incremento y decremento en nuestro encoder. Llamamos SB. Entraremos a esta subrutina cada vez que el sensor B detecte el flanco de subida. Una vez que detecte el flanco de subida, vamos a hacer lectura del sensor A, saber qué estado tiene el sensor A. Si el sensor A es 1, vamos a hacer un incremento. Si el sensor A es 0, vamos a hacer un decremento. Vamos a leer el sensor A y la lectura la vamos a almacenar en la variable valor. Y vamos a preguntar si valor es igual a 1,
haremos incremento de la variable. Si no es el caso, lo haremos con un else. Vamos a decrementar. Básicamente es nuestro programa. Vamos a compilar y ver cómo se comporta nuestra simulación. Aquí ya tengo el circuito previamente conectado. ¿Qué componentes vamos a utilizar? Vamos a utilizar un Arduino Uno, un botón pulsador, el driver L293 para el control de nuestro motor, la pantalla LCD LM016L, una resistencia, un motor encoder. Este motor servo no lo vamos a utilizar. El motor encoder es el que vamos a utilizar. Y básicamente el interruptor tampoco lo vamos a utilizar. Estos son los componentes. La conexión de la LCD a nuestro Arduino es como ya lo hemos venido haciendo en programas anteriores. Ahí no voy a explicar nada al respecto. El driver es un dispositivo que nos permitirá acoplar las señales de un elemento de control a un elemento de potencia, en este caso nuestro motor. El motor no lo podemos conectar directamente a nuestro Arduino, ya que vamos a quemar el microcontrolador. Para estos casos utilizamos estos acoplamientos que son los drivers. Este driver tiene a su interior dos puentes H a base de transistores para el control de dos motores. En este caso solamente vamos a utilizar un motor. Básicamente la señal que tengamos en una de las entradas al driver va a ser el mismo que tendremos a su salida. Sin embargo, la corriente del motor vendrá de esta fuente de alimentación y no de la alimentación del microcontrolador. El driver a su vez tiene un pin de habilitación, Enable. Si este pin de habilitación lo conectamos a 0, quedará deshabilitado el driver y por lo tanto apagado el motor. Para que funcione o opere constantemente, lo conectamos a 5 volts. Aquí tenemos un botón pulsador configurado como pull down que nos permitirá generar ese pulso que nos lleve al cambio de giro de nuestro motor. En nuestro motor tenemos dos señales del encoder que está acoplado a ese dispositivo. Una de las señales es la que va a la interrupción, que es el sensor B que habíamos configurado, y la otra señal es la entrada digital del pin número 5, que nos permitirá conocer el estado cuando se genere la interrupción. Si es 1, es un incremento. Si es 2, vamos a hacer el decremento. Las configuraciones básicas para la simulación de este motor. Por default viene a 12 volts, nosotros vamos a dejarlo a 5 volts, que es la fuente de alimentación que tenemos. Estos son parámetros
del motor, la resistencia de la bobina y el valor inductivo de la bobina. Este valor son las RPMs, la velocidad máxima a la cual girará nuestro motor. Nosotros podemos cambiar sin problema este valor, sin embargo lo vamos a dejar de esta forma. El torque máximo conforme a la carga de nuestro motor. Este es otro parámetro que tiene este dispositivo. Por default viene el 50. Nosotros vamos a simular sin tener ninguna carga, entonces vamos a dejarlo en el valor mínimo 1. Este otro parámetro nos permite la velocidad de arranque o la curva de arranque y de paro de nuestro motor. Mientras más grande sea este valor, más lento será su arranque y por lo tanto también su frenado. Para que arranque y frene rápidamente, este valor lo vamos a dejar muy pequeño. A su vez podemos configurar los pulsos que nos va a dar el encoder cada vez que haga un giro. En este caso está configurado para 24 pulsos por rotación o revolución de nuestro motor o nuestro encoder. También es configurable, vamos a dejarlo así. Vemos que nuestro motor gira en un sentido y las señales nos permiten hacer el conteo incremental. Si presiona el botón cambiará de giro el motor y por lo tanto el conteo lo hará decremental. Cada vez que presionamos el botón cambia de giro y por lo tanto también va a leer las señales de nuestro encoder y hacer el conteo incremental o decremental. Vamos a visualizar las señales a través de un osciloscopio. Aquí podemos ver cómo se encuentran desfasadas nuestras señales, como les había comentado. En la señal azul tenemos lo que es el sensor B, que va a nuestra interrupción. Cuando se da el flanco de subida, el estado del sensor A es 1 y lo configuramos en nuestro programa que sea un conteo incremental. Vamos a cambiar de giro y vemos cómo se comportan nuestras señales. Ahora vemos cambio. Cuando se detecta el flanco de subida, el estado del sensor A es 0 y por lo tanto hace el conteo decremental. Aquí finalizamos nuestra práctica y nos vemos hasta el siguiente video.